Bendito seas. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Padre bueno, te damos gracias. Padre, tú que nos conoces, tú que has estado con nosotros, tú que conoces nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Tú que conoces, Señor Jesucristo, todo lo que nosotros ciertamente somos, tenemos y porque en ti nos movemos, Señor. En esta hora, Señor Jesucristo, gracias por estar en tu casa. Gracias porque hasta aquí tú has sido bueno y has sido fiel, Señor. Estamos terminando el año, pero ciertamente hasta aquí has sido. Tú con nosotros, hasta aquí has sido tú en nuestras vidas. Hasta aquí has tenido a bien, Señor, mostrarnos el camino, mostrarnos por dónde seguir, mostrarnos por dónde caminar, mostrarnos por dónde ir, Señor. Gracias por tu verdad y tu palabra que ha alumbrado nuestras vidas en todo este tiempo. Gracias porque si empezamos el año y aquí nos encontramos, Señor, caminando, ayudándonos, Señor, de tu mano y dándonos del Espíritu Santo. Que siga siendo tu palabra nuestra fortaleza. Que siga siendo tu palabra aquella que nos sostenga en medio de lo que hemos tenido que pasar. En todo este año, en todo este tiempo, Señor, que tu palabra es aquella que nos va a seguir guiando. Tu palabra es aquella que nos va a seguir encaminando, Señor Jesús. Gracias por tu verdad. Ruego en esta hora hables a tu pueblo. Ruego en esta hora hables a nuestros corazones. Ruego en esta hora, bendito Espíritu Santo, hables a nosotros. Es aquello que necesita ser dicho, Señor. Aquello que no, Dios, lo podamos pasar por alto, porque ciertamente tú tienes el control de todas las cosas. Habla tú, Señor, que no hable yo. Escóndeme debajo de la cruz del Calvario, en el hueco de tu mano. Te doy gracias, te doy la honra y la honra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén. Podemos decir amén, podemos decir gloria a Dios, podemos alabar al Señor nuestro Dios, de lo bueno. Bendito seas, Jesús. Gracias, Dios, gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Dios. Aleluya, gracias. Hasta aquí has sido, Señor. Hasta aquí has sido nuestras vidas, Dios. Gracias. Y bueno, nos estamos estudiando el tabernáculo de David y iniciamos estudiando porque en el libro de Hechos, capítulo 15, cuando ya ha nacido esa primera iglesia después de que vino el Espíritu Santo, obviamente aquellos hombres a quien Dios llamó eran hebreos judíos, conocían y entendían la ley, pero sabemos que el Espíritu Santo vino también y vino esta grande salvación para nosotros que éramos gentiles y se abrió este tiempo, este lado de gracia para que nosotros pudiéramos entrar. Y cuando Pedro, que va con Cornelio, también expresa que el Espíritu Santo es para los gentiles. Y luego nosotros vemos también que el apóstol Pablo va y empieza a predicar por todas partes alrededor del mundo en sus viajes. Y después de que ha viajado en su tercer viaje, el segundo viaje, él regresa. Se hace una asamblea en Jerusalén porque había judíos, había fariseos, había gente convertida a Dios. Y tienen el consenso para ver qué es lo que iban a hacer los gentiles, iban a seguir todo aquello que tenía que ver con el lado judío, el lado de la circuncisión, el lado de todo lo que había en la ley. Y el apóstol Pedro dice, hermanos, nosotros hemos podido llevar todo lo que implica esto. Y no se oye, gloria a Dios. Santo es su nombre. Santo Jesús, santo, santo, santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bueno es el Señor nuestro Dios. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, Jesús.
Gracias, dice que no se oye en línea y eso pues necesitamos que se pueda oír. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. A ver, pruebo aquí. Bendito seas, Señor nuestro Dios. Bendito seas. Podemos darle gracias a Dios, podemos bendecirle, podemos glorificarle, podemos decirle al Señor Jesús que Él es bueno, Él es fiel, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Sí, gloria a Dios. Bueno es el Señor nuestro Dios. Ahí nos dicen que ya se escucha. Bueno, santo su nombre. Veníamos diciendo, expresando que estamos estudiando el tabernáculo de David. Estamos estudiando el tabernáculo y lo estamos estudiando porque en el libro de Hechos capítulo 15, la escritura nos dice de esta manera. Vamos, solo lo leo porque aquí lo hemos leído, lo hemos estudiado y hemos estado en este pasaje. Y nos dice el Hechos 15, del versículo 15, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar. Entonces están haciendo la iglesia, están apenas los primeros discípulos, y aquí en este pasaje que acabo de leer, que no fuimos ahí, nos dice Santiago, una vez que también Pedro se ha levantado, expresando que ellos no han podido llevar la carga de lo que dice la ley. Y entonces nosotros vemos que en este consenso donde solamente le piden a los discípulos que se abstengan de comer de ahogado, que dice de fornicación, de ahogado y de sangre, que obviamente es guardar todo lo que conocemos y entendemos acerca de la palabra de Dios. Y nos hemos venido acercando a estudiar lo que la escritura nos ha dicho, cómo es que este tabernáculo dice que iba a ser restaurado, porque hubo un espacio, un tiempo en el Antiguo Testamento donde se introdujo un tiempo donde David trajo el arca de Dios, donde David supo llevar, encaminar a este pueblo a entender y conocer las cosas que también Juan escribe en Apocalipsis. Este tiempo, este periodo nos habla de lo que hay en el cielo. Y hemos venido llevando este estudio de esta manera y vamos a tener una presentación y vamos a ver en dónde nos quedamos. Gracias, gracias Jesús, gracias Señor Jesús. Entonces tenemos esta parte, este lado. Gloria al nombre de Dios. Y aquí lo que hemos venido estudiando en este tiempo, en este periodo, el pueblo de Israel sale de Egipto. El pueblo de Israel, nosotros vemos que después de 40 años llega al río Jordán y Dios al pueblo de Egipto le había dicho que le iba a dar la tierra prometida. Y la tierra prometida era obviamente ese lugar, pero Dios también les había dicho que había un lugar donde Él quería poner su nombre, donde estuviera el arca, donde estuviera su templo. Y nosotros estudiamos que el pueblo a través de Josué conquista la tierra de Canaán. Y una vez que la conquista, la Biblia nos dice que ellos no fueron a poseer la tierra de Canaán. Después encontramos 30 años en donde hubo jueces, 300 años, donde los que gobernaban eran los jueces, pero nunca fueron para conquistar ese lugar donde Dios había dicho que iba a poner su nombre. Después encontramos a un hombre que se llama Saúl. El pueblo pide rey porque todas las demás naciones tenían rey. Y el Dios se los concede y levanta a un hombre que se llama Saúl. Él reina por 20 años, pero por 20 años también él no se interesa por el arca.
más bien él estuvo peleando por su cabeza, por su soberanía, por el poder contra su yerno David, y nunca tuvo el arca, la presencia de Dios, ni tampoco conquistó el lugar donde Dios había dicho que él quería poner su nombre. Pero vino y se levanta un hombre conforme al corazón de Dios, y él lo primero que hace, que es lo que estudiamos la semana pasada, él va y conquista la tierra de los jebuseos, ese lugar que en medio de haber pasado tantos años, casi 400 años, nunca nadie se había interesado por conquistar el lugar donde Dios había dicho que iba a poner su nombre. Para nosotros es que a veces, es cierto, hemos salido de Egipto, Dios nos ha permitido ser salvos, pero el proceso no termina ahí de solamente ser salvos, sino Dios quiere que conquistemos la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de nuestro corazón, la tierra de nuestra vida, que tiene gigantes, que tiene todo tipo de cosas. Y cuando usted llega a la tierra de Canaán y ha caminado con Dios a través de los años, podemos expresar que hay bendiciones, que hay cosas que Dios ya nos ha dado, pero no es todavía el final, porque de alguna forma todavía tenemos que tener el lugar donde Dios dice que puso su nombre, y ese lugar es el centro de nuestro corazón, y ese lugar lo tienen naciones, ciudades, cosas que están ahí en nuestras vidas. La Biblia habla de un hombre viejo, habla de una naturaleza carnal, habla de un hombre que cayó cuando el huerto de Edén, nosotros vemos que estuvo ahí. Gracias te damos, Jesús. Muchas gracias, muchas gracias. Y después nosotros encontramos a David, una vez que conquista ese lugar. La Biblia nos dice que lo que faltaba en ese lugar era el arca de Dios. Así que nosotros podemos tener incluso ya Jerusalén, porque Jerusalén es ciudad de paz, pero nos puede hacer falta el arca. Y David dice, hace falta el arca, vayamos y traigamos el arca. Vamos a ver si alcanzamos a llegar ahí, pero nosotros encontramos en Éxodo 25 al 22, no vamos a ir ahí porque fue lo que vimos la semana pasada. Vemos, ahí se describe lo que es el arca. Y el arca, después de vagar con Israel por el desierto y la conquista de la tierra de Canaán, el arca estuvo 40 años vagando en el desierto. La Biblia nos dice en el libro de Josué 18:1 que el arca estuvo en Silo. El arca estuvo, ahí empieza en Silo la travesía del arca, porque durante 300 años solamente algunas veces se menciona cómo la gente de Israel iba a Silo, porque ahí estaba el tabernáculo, ahí estaba el sacerdocio, estaba Dios. De hecho, Samuel ahí tenía una escuela. En Jeremías 7:12 nos dice acerca de Silo y cómo es que Israel iba a esos lugares. En el primer libro de Samuel 4, del 1 al 22, nosotros vemos que los hijos de Elí eran el tiempo antes de que Saúl llegara como rey. Elí era el sacerdote y tenía 2 hijos que no cumplían, que no hacían como Dios les pedía que hicieran. De hecho, aquellos lugares donde estaba el tabernáculo y estos hijos, siendo sacerdotes, hacían las cosas desagradables delante de Dios. Nos dice que los filisteos se levantan, le hacen guerra al pueblo de Israel, y los hijos de Elí, que solamente el arca de Dios la tenían como un amuleto, la tenían como algo que para ellos era un adorno más. Dice que llevaron el arca de Dios a la guerra. Dice que cuando el arca de Dios llegó a ese lugar, el pueblo de Israel dio la grita. La tierra tembló, los enemigos también dijeron, el arca de Dios ha llegado. Sin embargo, la Biblia nos dice que los filisteos tomaron el arca. La Biblia nos dice que los filisteos derrotaron a Israel, mataron a los hijos de Elí, y llegando la noticia, dice que este sacerdote Elí cae de espaldas porque era grueso y es muerto. Y también encontramos una escena ahí donde la nuera de él, de uno de los hijos de Elí,
una esposa de ellos estaba de parto y dice que al parir ella fallece y le dice: ponle al niño Icabod. Se ha ido la gloria de Dios. Esto es tremendo porque el arca de Dios o las cosas de Dios nunca son y nunca serán un amuleto. Nunca son y nunca serán algo en lo cual nosotros podamos decir: esto es o pasa en nuestras vidas. Gloria al nombre de Dios. Nos quedamos ahí en el primer libro de Samuel 5, del 1 al 7, por favor. Primer libro de Samuel 5, del 1 al 7, lo leímos. Y lo que pasó ahí una vez que este pueblo lleva el arca de Dios, la Biblia nos dice que lo pusieron ante este dios Dagón. Vamos al primer libro de Samuel. Y ya lo leímos, pero quiero que vayamos ahí, porque es donde nosotros nos vamos a seguir estudiando, para ver el traslado del arca, para ver lo que hizo David. Ya leímos esta parte en el primer libro de Samuel 5, del 1 al 7. Y yo le decía a ustedes que lo que no hizo Dios en los corazones de los israelitas, en una estatua de piedra, esta cayó postrada delante del arca. Hermanos, si con una piedra, con un ídolo, el arca de Dios hizo que este ídolo cayera, cuán tremendas cosas hoy puede hacer el Señor en nuestros corazones, cuán tremendas cosas Dios hoy puede hacer en nuestras vidas. Así que el arca estuvo ahí y vemos entonces lo que pasó. Vamos por favor ahora sí a leer el primer libro de Samuel 5, del 8 al 9, por favor, ¿sí? Primer libro de Samuel 5, del 8 al 9. Gloria al nombre de Dios. Lo tenemos. Dice: enviaron pues a juntar así todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron de allá el arca de Dios de Israel. Lo tenemos, sí, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Lo tenemos. Dice: y aconteció que como la hubieron pasado, la mano de Jehová fue contra la ciudad con grande quebrantamiento, e hirió los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, que se llenaron de hemorroides. Vamos a leer hasta el 2. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y como el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ¿han pasado a mí el arca del Dios de Israel por matarme, a mí y a mi pueblo? Y enviaron a juntar todos los príncipes de los filisteos diciendo: despache el arca del Dios de Israel y tórnese a su lugar, y no mate a mí ni a mi pueblo, porque había quebrantamiento de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había allí agravado, y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subió al cielo. Sigo sin tener sonido, creo que necesito colocar aquí. A ver si hay así. Gloria a Dios, aleluya. Santo su nombre, santo el nombre de Dios. Gracias, Jesús. Puede alabar un momento a Dios, amén. Bendecirlo, glorificarlo, exaltarlo, darle la gloria y la honra. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos ahí, lo acabamos de leer, amén. Sí lo leímos, la palabra de Dios. Y quiero que note algo en esta hora de lo que acabamos de leer. Dice el 8 que el arca estaba en Asdod.
Y los príncipes se reúnen para decir, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el arca, y lo que ha hecho es que nuestro Dios ha caído. Y quiero que note algo tremendo. En un lado es que los filisteos tomaron el arca, se la llevaron con Dagón, y en un lado dice que en ese traslado, como la hayan llevado, ninguno de los filisteos o la gente murió. Lo que nos dice la Escritura, dice el 9, aconteció que como la hubieron pasado, la mano de Jehová fue contra la ciudad con grande quebrantamiento. Dice que no mató ahí, fue grande quebrantamiento, y dice, hirió, estoy en el 9, hirió los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de hemorroides. Vino juicio de Dios a esa ciudad, llevando el arca, teniendo ahí la soberanía, la presencia de Dios, y los hiere. Obviamente vienen hemorroides, nos dice aquí la Escritura. Los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado el arca para matarnos a nosotros. Y entonces todos los príncipes del pueblo se quedan ahí, y después dicen, bueno, despachemos el arca a Gaza. Gaza era como que la capital, el imperio de los filisteos. La pasan a Gaza, y algo increíble otra vez, aquellos que pasaron el arca de Dios a Gaza, porque en aquel entonces no había carros ni nada, la debieron de haber transportado. Dios sí envió juicio, pero no los mató, aunque sí la Escritura aquí dice que hubo gente que sí mató porque el arca de Dios estaba en un lugar, en el lugar santísimo. El arca de Dios era la misma presencia de él. El sumo sacerdote entraba solamente una vez al año, y entraba de una manera en que la sangre que llevaba de esos sacrificios, el incienso que esparcía, el fuego que ponía, hacía que se pusiera una nube alrededor de él, y no era muerto por la presencia de Dios. Pero ellos, los filisteos paganos, incircuncisos, ¿verdad? Dice por ahí una frase, trasladaron el arca, y es cierto, murieron algunos, pero qué gracia de Dios no matar a gente. ¿Y sabe por qué no los mató? Porque el pueblo filisteo era ignorante a las cosas de Dios. Hay gente que blasfema a Dios, pero Dios sabe que son ignorantes, y uno puede decir, ¿por qué es cierto? Dios no obra, Dios no viene. Hay gente que borracha y a veces se nos acerca hablando de Dios o cosas de Dios. Un día estaba en Tepito y vino un drogadicto, y me hablaba, porque fuimos a predicar, decía, pues Dios es amor y Dios salva, y gente pudiera decir, ¿por qué no cae el juicio de Dios? Porque ellos de alguna manera son ignorantes. Vamos al capítulo 6, por favor. ¿Vamos bien? Amén. Capítulo 6, y nos dice, y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos, ¿cuántos meses, hermano? 7 meses. Estuvo 7 meses. Estuvo 7 meses el arca de Dios en los filisteos. Dice el versículo 2, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Declaradnos cómo la hemos de tornar a enviar a su lugar. Y ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, mas le pagaréis la expiación, y entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 hemorroides de oro, y 5 ratones de oro, porque la misma plaga que todos tienen también vuestros príncipes. Haréis pues las formas de vuestros hemorroides y las formas de vuestros ratones, que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. Mas
¿por qué endurecéis vuestros corazón como los egipcios? Y Faraón endureció su corazón. Después que los hubo así tratado, no los dejaron que se fuesen, y se fueron. Haced pues ahora, atención a esto, un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y hacer tornar de detrás de ellas sus becerros a casa. Tomaréis luego la arca de Jehová, la pondréis sobre el carro, y poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que le pagáis en expiación, y la dejaréis que se vaya. Y mirad, si sube por el camino de su término a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, seremos cierto que su mano no nos hirió, nos ha sido accidente. Entonces vemos esta escena donde el arca de Dios, la presencia de Dios, los filisteos, la gente no la puede tener, no la puede soportar, ha provocado situaciones, hemorroides, ratones, todo tipo de estas situaciones, y dicen los sabios, ustedes han hecho mal, tienen que regresarla, porque esta, aunque fue un trofeo de victoria, ustedes tienen que devolver, porque no les pertenece, pero también tienen que devolver, hacer un holocausto. Ellos, ignorantes, no conocían, y le dicen, lo que van a hacer, hicieron hemorroides, ¿cómo habrá sido eso? No lo sé, no lo entiendo. Hicieron ratones de oro, y dice, y van a pagar el holocausto. Y la van a regresar con 2 vacas en un carro nuevo. Y las vacas deben de tener becerritos. Y se dice que cuando una vaca tiene un becerro, definitivamente aquellos de años que saben y sabían de campo, dice que nunca se irían y nunca caminarían hacia apartarse de sus becerros, porque los están amamantando. Entonces ponen el arca, ponen los hemorroides y dicen que vaya camino a Bet-Semes. Y entonces nuevamente aquí otra escena que a mí me resulta también de una manera hermosa y tremenda, que lo que no hizo el arca de Dios en los corazones de carne, ya vimos que hay corazones de piedra que tenemos en nuestras vidas, porque así les dice Dios, yo voy a convertir sus corazones de piedra. Y era lo que quería hacer Dios cuando les mandó todo lo que les dio el tabernáculo, el maná, sus leyes, convertir sus corazones de piedra en corazones de carne. Y es cierto que tal vez sí hubo corazones de carne, pero nunca entregaron su ser y su vida a Dios. Y lo que no hizo el arca en Israel, en 2 vacas que tenían becerros, la Biblia dice que se fueron derecho a Bet-Semes. Qué tremendo, hermanos, es esto, que un pueblo al final se aleja, se pierde porque son llevados cautivos, y vemos que la gloria, la presencia de Dios sí puede hacer grandes cosas, sí puede seguir haciendo y obrando en todo lo que usted y yo tenemos, bendito sea su nombre. Quiero que por favor sigamos leyendo, porque nos dice aquí la escritura qué es lo que pasó. Dice el 10, dice el versículo 10, 6:10, y aquellos hombres lo hicieron así, pues tomando 2 vacas que criaban, unciéronlas al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro, con las formas de sus hemorroides, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, e iban por un mismo camino, andando y bramando, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas, hasta el término de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando sus ojos vieron el arca, y holgáronse cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué Bet-Semita, y paró allí porque allí había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las alhajas de oro,
y pusiéronla sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y mataron víctimas a Jehová en aquel día. Y hasta aquí todo correcto, todo bien, era lo que se tenía que hacer. Para traer el arca, tener el arca, siempre lo que se necesita es hacer lo que hicieron los levitas, un sacrificio, un holocausto, porque entendemos y sabemos que esto representa a Jesucristo, y nos dice la Escritura, nadie puede ir al Padre, nadie puede ir a Dios si no es a través del sacrificio que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Ellos hasta aquí están haciendo lo correcto. Y nosotros en nuestra vida, qué privilegio, qué hermoso haber conocido a Dios. Pero una vez que conocemos de Dios, hay cosas en las cuales Dios nos dice que no debemos de hacer. Y no que no haya de que Dios quiera que las hagamos, sino que hay una manera, hay una forma de hacer las cosas. Porque vean lo que hacen los de Bet-Semes. Ya va todo bien, va todo correcto hasta aquí, porque el arca de Dios, aquellos hombres están haciendo lo correcto, no ha venido a hacerles nada. Pero veamos lo que dice el 16, lo cual viendo los 5 príncipes de los filisteos, volviéronse a Ecrón el mismo día. Estos pues son los hemorroides de oro que pagaron los filisteos a Jehová en expiación por Asdod, una por Gaza, una por Ascalón, una por Gat, una por Ecrón, una. Y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, desde las ciudades fuertes hasta las aldeas sin muro, y hasta la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová. Piedra que está en el campo de Josué Betsamita hasta hoy. Dice el 19, entonces, ojo a la palabra, ¿qué hizo Dios? Hirió, ¿está bien? Hirió, no mató. Entonces hirió Dios a los de Bet-Semes, porque habían mirado en el arca de Jehová. Hirió en el pueblo 50,070 hombres, y el pueblo puso luto, porque Jehová le había herido de tan gran plaga. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los de Kiriat-Jearim, diciendo, los filisteos han vuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Sí, como que todos estos historias, personajes que hemos estado viendo aquí, se querían deshacer del arca. Y cuando de alguna manera Dios es Dios, Aleluya. y Dios lo que hace es bendecir, pero cuando la gente que tiene las cosas de Dios, pero no se encuentra de la manera bien en Dios, Dios no manda y no envía bendición. Es lo que vemos aquí. Dice uno, wow, a mí me hubiera gustado tener el arca. Los israelitas nunca supieron muchos cómo era el arca, solamente iba cubierta con un velo azul cuando se movían en sus jornadas y solamente la veían pasar y tal vez decían, ¿cómo será el arca? Pero aquí en estas historias lo que tenemos es que estando el arca de Dios, lo que Dios hacía no era bendecirlos, sino tratar con ellos. Venía, los hería, y aquí vemos que hiere a los de Bet-Semes, porque los de Bet-Semes eran pueblo de Dios. Bet-Semes eran israelitas, y aquí han pasado 400 años donde conquistaron, Dios les dio leyes, Dios les dio principios, ellos no eran ignorantes. Así que el hecho de ir a una iglesia, caminar con Dios, y decir, entré a su iglesia, porque vine, Dios me debe de bendecir. Y algo hermoso es cierto, Dios sí bendice, Dios sí viene. Pero si nuestro corazón o nuestras vidas no se encuentran bien delante de Dios y venimos, puede ser que pueda venir Dios no a matarnos, pero sí a mandar un juicio. ¿Y sabe por qué envía Dios juicios?
porque lo que quiere tratar es con lo que tenemos aquí, con lo que está en nuestro corazón, con lo que está en nuestra vida, para poderlo entregar. Bendito sea su nombre. Pero ellos dijeron, y qué tremendo, no queremos el arca de Dios, no queremos que esté con nosotros, mejor la pasamos a otra iglesia. Pero hermanos, nosotros, qué bueno, queremos que la gloria de Dios, queremos que Él esté aquí, y si tiene que tratar con nosotros, con nuestra vida, como iglesia, qué bueno, y que nos conduzca a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, a estar bien delante de Dios, porque Dios nos ama y quiere que hagamos lo correcto delante de Él. Leamos por favor primer libro de Samuel 7:1, dice así: vinieron los de Chiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y metieronla, ¿sí estamos ahí? En la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y atención al versículo 2. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Chiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos años? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca de Dios estuvo en la casa de un hombre que se llama Abinadab 20 años. Y uno puede decir, ¡wow! ¡Qué privilegio! 20 años en la casa de un hombre estuvo el arca. Y también fueron los 20 años que Saúl gobernó. Y durante esos 20 años, a Saúl, rey de Israel, que tenía que conducir el pueblo, nunca le interesó el arca. Y el arca representa la cabeza, el gobierno, la gloria, la soberanía de Dios. Por eso lo vemos actuar a Saúl, y siendo cristiano, carnalmente, al grado de querer matar a David, perseguirlo, hacer cosas tan terribles, que siendo cristiano, cuando Dios ya no le hablaba, fue a consultar a una bruja. Cuando no hay cabeza y soberanía de Dios en los cristianos, hay gente que dice, el niño está empachado, hay que hacerle un huevo. ¡Pum! Hay que ir a que le lean las cartas, el café, tal vez consulta su horóscopo, pues que me llega en el periódico. Y hay gente que es cristiana que hace las cosas que no van de acuerdo a Dios. Hay cosas que vienen a nuestra vida y sigue siendo, en medio de que puedan ser, y hay muchas buenas, placenteras de placer, pero Dios también se mueve en la otra balanza, envía situaciones de dolor a nuestro corazón, a nuestras vidas, y Él sigue siendo cabeza y soberanía, sí, amén, y podemos esperar en Él, y Él obrará y Él hará, sí, y podemos decirle, Dios, esperamos en ti, esperamos en tu cabeza, en tu soberanía, en tu gobierno, pero no vamos a ir en algo que no sea como tú, en algo que no sea de lo que tú tienes para nuestras vidas. Entonces, el arca estuvo 20 años y Saúl nunca quiso, y la Biblia nos dice que él murió por mano de los filisteos, y entonces se levanta David, y lo primero que hace David es ir y conquistar la ciudad de los jebuseos y traer el arca de Dios. Vamos por favor al segundo libro de Samuel. Vamos al segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Amén. Gracias, Jesús. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y vamos a leer, por favor, del 1 al 13. Ajá, segundo libro de Samuel, capítulo 6, y leemos, por favor, del 1 al 13. ¿Ya llegamos? Amén. Dice así, me sigue con su vista. Y David tornó a juntar todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos hermanos? 30,000. Y levantóse David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá, para hacer pasar de allí
el arca de Dios. Ya tenía la ciudad, ahora le faltaba el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. ¿Por qué es tan importante esta arca? Porque vimos en la escritura que Dios, a través de esta arca, es como un estrado, un gobierno donde Él se sienta, donde Él está. Y por eso es que es tan importante que nosotros tengamos esta cabeza y soberanía, porque sabemos que las órdenes que vienen y que están pasando por nuestras vidas vienen directamente de Dios. Y podemos entender la frase que dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 3: y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y lleváronla de la casa de Abinadab, había estado 20 años, que está en Gaba, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Gaba, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda suerte de instrumentos, de madera de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nachón, Usa extendió la mano al arca de Dios y túvola, porque los bueyes daban sacudidas. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, e hiriólo allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y entristecióse David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No quiso pues David traer así el arca de Jehová a la ciudad de David, mas llevóla David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David con alegría. Y como los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero grueso. Esta misma historia, y vamos ahí, y ahorita estudiamos, vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 13, por favor. Ahí volvemos a encontrar esta misma historia. Primer libro de Crónicas 13, y vamos a leer del 1 al 14. Primer libro de Crónicas 13, y leemos del 1 al 14. Está en la pantalla, también si usted puede ver. Gloria a Dios. Vamos a leer y ahorita estudiamos y vamos a ver hasta dónde llegamos. Recordar, se está trasladando el arca. Faltaba eso para tener el tabernáculo de David. Y entonces había viajado por todos estos lugares que leímos. Los filisteos la tuvieron 7 meses. Viajó el arca, mandó juicios, los hirió, algunos los mató. Pero qué tremendo, en un lado, que gente filistea tocó el arca y muchos no fueron muertos. Ya lo explicamos que fue por la ignorancia. Cuando los de Bet-Semes, que eran cristianos, lo que no debieron haber hecho era haber visto el arca. Era haberla tenido, y hubiera estado ahí en Bet-Semes si ellos hubieran visto lo que los levitas hicieron de ofrecer sacrificios, alegrarse, y Dios hubiera hecho cosas grandes ahí. Pero como dijeron, no sabemos manejarla, la envían a casa de Abinadab, y estuvo 20 años en casa de Abinadab. Dice el capítulo 13 del 1 al 14.
Entonces David tomó consejo, ojo lo que dice aquí, con los capitanes de millares y de cientos y con todos los jefes. Y dijo David a todo el Congreso de Israel: si os parece bien y de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes a llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, que se junten con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, 20 años, no hemos hecho caso de ella. Y dijo todo el Congreso que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces juntó David a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta entrar en Amá, para que trajesen el arca de Dios de Chirat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Chirat Jearim, que es en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y lleváronse el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa, su hermano, guiaban el carro. Y David y todo Israel hacían alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y como llegaron a la era de Chidón, Usa extendió su mano al arca para tenerla, porque los bueyes se desmandaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa e hiriólo, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había hecho rotura en Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino llevóla a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-edom, en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todas las cosas que tenía. Entonces aquí les puse una balanza, y en una parte tenemos a Abinadab, y en la otra parte nosotros tenemos a Obed-edom, que acabamos de leer en los 2 pasajes, en Samuel y en Crónicas. Y nos dice la escritura que la casa de Abinadab, él tenía 2 hijos, uno que se llamaba Usa y el otro era Ayo, los cuales, porque sabían que 20 años había estado ahí el arca de Dios, cuando David quiso transportarla, dijo: pues sus hijos han estado con el arca, han estado con ella, y entonces Usa y Ayo iban llevando el arca. ¿Cuántos años estuvo el arca en la casa de Abinadab? 20 años. Y nos dice algo la escritura: aunque el arca estuvo ahí por 20 años, que Dios haya hecho algo por la casa de Abinadab. No nos dice nada, que el arca estuvo ahí y no hizo nada por la casa de Abinadab. Y esto es tremendo, porque cuando estuvo en la casa de Obed-edom, la Biblia nos dice que Dios bendijo toda su casa, hablando de sus hijos, hablando de sus posesiones, hablando de todo lo que tenía. ¿Y cuántos meses, cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Obed-edom? 3 meses. Y lo bendijo. Y David lo oyó: oye, con 3 meses la casa de Obed-edom fue bendecida. Y dijo David: no, yo estudio porque hay que traer el arca de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Cuál es la diferencia? Porque mire, es tremendo. Haber caminado 20 años, más o menos haciendo cuentas, es
lo que llevo de caminar desde que encontré a Jesucristo, casi 20 años. Y uno puede expresar que Dios, a través de todo este tiempo, Dios nos ha bendecido. Dios ha sido con nosotros. Dios nos ha dado todo aquello que nosotros necesitamos. Pero no sé si usted conozca, yo conozco gente pastor, incluso gente cristiana. Y usted puede ir a la casa de Dios, a la iglesia, y decir: Dios nos ha bendecido, y Dios ha estado con nosotros, y Dios me ha permitido ganar, y le he dicho a Dios: Señor, quiero esto, y me lo ha dado, y le he dicho a Dios: Señor, obra de esta manera, y vemos sus milagros, y vemos todo lo que hace, y vemos que nos cumple aún caprichos y deseos pequeños. Viene Dios y siempre está con nosotros bendiciendo nuestras vidas. Pero no sé si le ha tocado gente que también está en iglesia, gente que es incluso pastor, y lo que hace es que se queja, que murmura, que dice: no, pues a mí no me va bien, a mí no me bendice Dios. ¿Quién sabe si no seré su consentido? ¿Quién sabe si se olvidó de mí? Y gente que a veces que usted le cuente para decirle: es que Dios te puede levantar, pastor, Dios te puede levantar, hermano, se enoja porque usted es bendecido y como que él no. No sé si a veces ha visto, ¿verdad? Ha escuchado, porque de verdad hay pastores que dicen: nunca me ha bendecido Dios, nunca me ha dado Dios. O hijos de pastor, ¿verdad? Que pueden decir: nos ha ido siempre mal. Porque a veces pasa, pero uno puede decir: no sé qué tengamos nosotros, no sé qué en un lado sí hay las cosas que sabemos que hacemos, pero Dios siempre es bueno y nos bendice. Santo es su nombre. Dios es bueno, bendice nuestros hijos, bendice nuestras posesiones, bendice nuestra casa, bendice nuestro dinero, bendice y nos da. Porque ciertamente el secreto es poderle decir, cuando estamos en el placer y en el dolor: en el placer es fácil decirle: gracias Dios, es tu cabeza y soberanía que me está bendiciendo. Pero en el lado del dolor es cuando nosotros podemos decir, en medio que nos duele, decirle: no lo entiendo, no lo comprendo Dios, pero te alabo y te bendigo. Amén. Y eso es aceptar su cabeza y soberanía en medio de todo lo que pasa en nuestras vidas. Entonces Dios dice: te entiendo, sé lo que pasas. Entonces viene y nos bendice Dios. Pero entendemos que la queja y la murmuración es aquello que aleja la soberanía de Dios. Por el otro lado, también tal vez el acostumbrarse. Esto que usted y yo sentimos que viene usted a la casa de Dios, hermano, es sobrenatural. El que Dios de la nada diga: un milagro ocurrió, hermano, es sobrenatural. Pero hay gente que de repente puede acostumbrarse, puede venir. Porque ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué es lo que sucedió? En la escritura que leímos, nosotros encontramos que lo leímos acá, mire, ¿qué pasó? David dice: nos hace falta el arca de Dios, hay que transportarla. Vamos a ver primero a Usa, y ahorita vemos a David. Usa con su hermano Ayo iba adelante, venían con el arca, la venían transportando, había fiesta, había jolgorio, David estaba feliz, venía brincando, venían saltando, había todo tipo de cosas. Y la Biblia nos dice que llegaron a un lugar que se llama Nacón. Dice en el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y túvola porque los bueyes daban sacudidas. Y dice el 7, el furor de Jehová se encendió contra Usa. Estoy en Samuel 6, versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa e hiriólo allí, Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Ok? Es lo que vemos que pasa con Usa. Y hay un libro, que un hermano leyó, no lo he encontrado, no lo he leído, pero en este libro, creo que se llama En busca de la presencia de Dios.
¿Por qué aquí todos los demás hombres filisteos, Ecrón, de Bet-Semes y todos, los hiere Dios? Debió de haber matado a muchos Dios. A los de Bet-Semes dice 50,000 hiere. Y aquí obviamente sí expresa Dios la palabra que hirió a Usa y murió. Tal vez también a los de Bet-Semes Dios los mató. Pero aquí vemos que los bueyes venían en un carro nuevo, los bueyes se venían sacudiendo. Y esta palabra para Nacón, ahorita la vemos en más profundidad con David, pero significa un bache. Entonces, la carreta cae en el bache y el arca de Dios se mueve. Entonces, lo que Usa vio, porque venía al lado, es que el arca de Dios iba a caer y él la detiene. Y dice que a haber hecho eso, el arca de Dios, y vamos a entender ahorita también por qué pasó eso. El arca de Dios dice que hiere a Usa y lo mata. ¿Por qué Dios mató a Usa? Si lo que iba a hacer era algo correcto, bien, ¿estamos de acuerdo? Si iba a caer, o sea, si usted ve que un mueble se viene encima, usted lo detiene. Se quiere caer, usted trata de detenerlo. Pero recordar algo importante. El arca de Dios había estado 20 años en su casa. Y tal vez cuando llegó el arca podríamos decir, Usa estaba pequeño, era un niño. Y como su padre, porque el arca de Dios nunca bendijo esa casa, lo tuvo tal vez como un mueble más. Lo que nos expresa el libro, como un mueble más. En donde sí, Usa cuántas veces pudo haber venido y tocado el arca y nunca haberle pasado nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque vuelvo a eso, cuando hay ignorancia y somos pequeños, Dios nos perdona y nos ama. Dice, eres o somos ignorantes, haces muchas cosas cuando inicias, pero cuando Dios te da madurez, de repente dices, ya no puedes cometer errores. Si yo entro a trabajar con el hermano que es ojalatero o el hermano mecánico que tenemos aquí, no sé nada y me van a poner a hacer cosas sencillas. Cuando trabajé con un carpintero me ponía solo a lijar y no me ponía a usar las sierras porque yo me iba a rebanar las manos. Pero después de que tal vez algún chalán, alguien lo tiene en 10, 15, 20 años, definitivamente que aprende y hasta dicen, órale, tú arréglalo, tú vete con él, tú sácale el golpe, tú arregla aquí, ¿estamos de acuerdo? Amén. O igual con quien corta el cabello, ¿verdad? Cuando están en la estética, uy, vaya que hacen cortes, ¿verdad? Que van aprendiendo. Pero después de 15, 20 años uno adquiere la experiencia. La primera vez que yo me paré a predicar me tardé 7 minutos. 7 minutos, yo preparé un super sermón. Después me querían invitar en todas partes. Con 7 minutos acaba. Y yo me tardo hora y media y ya no me invitan. Sí, gloria a Dios. Sí, porque ya uno aprende. Entonces, Usa vivió con el arca. Y su padre también nunca le enseñó. Hay hijos de pastores que juegan, brincan, saltan, gritan en la casa de Dios. Porque de alguna manera viven dentro de la casa de Dios. Pero si van creciendo, ojo, porque Usa murió por el arca de Dios, por la presencia de Dios, porque Dios es un Dios santo, sí, amén, que le gusta la santidad y la limpieza en su casa. Y que nos portemos bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, vuelvo a eso, hay gente que la presencia de Dios después, cuando ha pasado mucho tiempo los milagros, se le hace costumbre. Ya sé qué van a hacer, van a orar, ya sé, van a alabar, ya sé, van a predicar. Ahora con este tiempo del internet, bueno, estamos del otro lado, pero igual, ¿cómo estamos? Oyendo. A veces podemos tener nuestro café, nuestra agua, acostados en un sillón. Y los hermanos que están aquí, pues están sentados y están haciendo un sacrificio. Pero es cierto, qué bueno que aquellos que están enfermos se quedan en casa, porque hay que cuidarnos en este tiempo. Pero el arca o la presencia de Dios
su gloria, su majestad, sus milagros, sentir, el hablar en lenguas, el poder de Él, hermano, es algo sobrenatural que debemos de saber, que eso que ocurra, que pase, es algo que debemos de decir, Señor, qué bueno, y es algo sobrenatural, que no nos debemos de acostumbrar, sino al contrario, decir gracias porque pasa a todo momento, gracias porque tengo hambre de escuchar tu palabra, gracias porque quiero saber más, gracias porque sé que sigues obrando, Señor, haciendo milagros, que me pienso algo en la mañana y en la tarde lo tengo, eso es un milagro. Sí, amén. Pero cuando alguien dice, ya sé que Dios me bendice, ya sé que Dios, ya sé que Dios lo va a hacer, ya sé. Hay gente que viene y se acostumbra, y lo que hace la gente después es que empieza a menospreciar. Sí me doy a entender, a decir, ya no siento, y por eso ya no voy a la oración, no voy entre semana, no voy a cultos, ¿quién va a predicar? No, ese ni predica bien, se fue el pastor, no vamos, porque va a predicar otro. Y la gente empieza a menospreciar, ¿quién va a tocar? Y empieza, esos no saben, mejor. Y empezamos a menospreciar. Entonces Usa tocó el arca muchas veces. Pero cuando después de 20 años, él debió de haber entendido algo más, debió de haber comprendido algo más. Y el arca, que es la cabeza de Dios y soberanía, se iba a caer. Él dice, la detengo, le ayudo a Dios. Y ese es uno de los problemas que de repente tenemos, queremos ayudarle a Dios, y ese es nuestro problema y nuestra situación. Usa le quiso ayudar a Dios, sabiendo que todo esto que pasaba era algo que Dios venía por hacer con David, por lo que estaba haciendo. Entonces él quiere detener lo que Dios estaba planeando, y entonces la presencia de Dios lo mató, porque él muchas veces tocó el arca y dijo, otra vez la vuelvo a tocar, al cabo sé que no está pasando y sucediendo nada, sé que ahí he estado, mis papás son pastores, ahí vivo, es un mueble más, lo toco, puedo poner aquí muñecos en el púlpito, y tocarlo, y no es así, amén, porque es la presencia de Dios. Aleluya. Sí, nunca somos fariseos, ¿verdad? Pero sí, en altares o en lugares, ¿qué es el altar? A mí no me gusta sentarme, porque hermanos, de los altares sale la presencia de Dios. Aleluya. Está la presencia de Dios. De ahí nos bendice Dios. Y no soy fariseo, porque en la iglesia nunca le he dicho esto, porque, bueno, aquí no tenemos. Pero hermanos, la presencia de Dios, su casa, es santa. Es limpia, hay que ir uno con todo el temor, con todo el respeto. Pero cuando usted y yo hemos perdido como Usa, tal vez vamos, y entonces en lugar de venir bendición, era lo que pasó con los filisteos. Eran ignorantes, pero Dios dice, aún así yo mando juicio, porque ustedes son impíos, son paganos, y aquí Usa quiso ayudarle a Dios, y ese fue el juicio que Dios vino. Ya estás crecido 20 años y quiero que entiendas, Usa, que esta es mi soberanía, mi cabeza, y que de esta manera trato tu vida. Y por eso Usa murió. Dios es grande, es hermoso, pero cuánta gente de alguna forma por no entender cómo opera Dios, se maneja Dios. A veces hay gente que por haber hecho algo malo, que no era como Dios, murieron espiritualmente. Cuánta gente enojada, lejos, fuera, diciendo, esto no funciona, en lugar de bendecirme, me mató espiritualmente. Pero fue lo que pasó con Usa. Usa murió. Y entonces, ¿qué vemos que nos dice la Escritura? Que el arca de Dios se traslada a la casa de Obed-Edom, y la Biblia dice que en la casa de Obed-Edom su casa fue bendecida. Ok. ¿Podemos ir con David, hermanos? 20 minutos me dan, ¿sí? Ok, para terminar, bueno, porque sí dura como 20 minutos. Ok, vamos con David. ¿Qué hizo David? Hizo un montón de cosas malas. En Samuel 6, versículo 1 dice que junta 30,000 hombres, ¿sí? Ya lo leímos, veamos acá, ¿sí? Junta 30,000 hombres.
Y en Crónicas nos dice quiénes eran esos hombres, quiénes eran capitanes, jefes, y les dice, ¡hey! Vamos a trasladar el arca de Dios. Y junta todo el pueblo y le dice al pueblo, podemos traer el arca de Dios. Y si usted lee en Crónicas dice, y el pueblo, traigamos el arca. Entonces, ¿a quién consultó David para traer el arca? A los capitanes. Al pueblo, a la gente. ¿Y a quién le debió de haber preguntado? A Dios. A Dios, hermano, a Dios. En esto de la gente, uno como pastor o mil cosas, hermano, a la gente es bueno, ¿verdad? Que nos ayude cuando tenemos gente como suegros, suegras, hermanos, a veces nos dicen cómo hacerle. Una vez que usted y yo somos cristianos, nos manejamos de otra manera, de otra forma, y sabemos que lo que pasa y le decimos, es que Dios es bueno si me enfermo. Y la gente va a decir, ¿cómo crees? ¿Cómo dices? No, yo que tú así, ahí va. Y a veces oímos tantas cosas que a veces queremos hacer lo que dice la demás gente. A veces hay pastores que es bueno, o sea, estamos en una iglesia y somos servidores, somos para el servicio de Dios y del pueblo, pero el primero que tenemos que consultar es a Dios. Pero hay gente que viene, pastores, y lo que consultan es al pueblo. ¿Podemos hacer esto? Vamos, o sea, y es bueno en un lado traer la idea, decir, hermanos, en esta Navidad, esto es, ¿verdad? Porque hay, de repente, hasta por una fiesta, hay pleito. Porque es que unos sí traen, otros no. Que porque unos traen poquito y otros traen mucho. Que porque este sí y comió bastante. Sí, sí, hay pleito, hay quienes dicen, es que estos siempre dan o estos nunca dan. Y hasta eso, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por el pueblo. Y él preguntó al pueblo y no preguntó a Dios. Después, ¿qué dice la Biblia? ¿A quién imitó David? Los filisteos, ¿cómo mandaron el arca? Era un carro nuevo de los filisteos, ¿estamos de acuerdo? ¿Y con qué animales? 2 vacas. Si usted lee la Biblia en los 2 pasajes, también David dijo, bueno, los filisteos lo hicieron, traigamos un carro nuevo, sí, nuevo para las cosas de Dios, nuevo, hermanos, lo último, lo mejor, la gama más alta, traigámoslo nuevo. Los filisteos usaron vacas, ¿qué vamos a usar nosotros? Bueyes, algo distinto, algo diferente. Los filisteos eran ignorantes, los filisteos es del mundo. Y todo lo que de alguna manera hagamos para Dios, necesitamos consultarlo cómo le agrada a Él. Pero a veces se quiere meter al mundo o hacer como el mundo para atraer a la gente. Es que si no va a funcionar, si no le hacemos como los del mundo. Hay que ganar almas, cierto, pero vamos a ver aquí qué pasó. Era algo nuevo, donde iban a poner la soberanía de Dios. Y se veía espectacular, bueyes, y ahí venían, ¿sí? Y entonces, nunca, ¿verdad? Debemos de meter. Dios es lo más moderno que existe al día de hoy, y lo que está en su palabra son sus principios que nosotros debemos de seguir y caminar. Sí, amén. Gloria a Dios, sí, y no meter, porque nunca va a ser. Porque si usted trae lo del mundo, ¿qué va a tener en su iglesia? Pues lo del mundo. Pero si usted habla esa verdad que está aquí, diciendo Dios es santo, nosotros se atraerá a la gente que quiera lo santo, que quiera lo que es correcto, lo que es de Dios, amén. Y entonces venían en un carro nuevo, lo mejor para Dios, y entonces dice la Biblia que estos bueyes venían caminando, eran 30,000, y aparte, ¿qué dice la Biblia? Había trompetazos, había grito, había fiesta, había jolgorio, había de todo.
Dios, te estamos agradando, ve, hay instrumentos, ve, hay los mejores, los capitanes, viene tu soberanía sobre lo mejor. Pero la Biblia dice que cuando llegaron a la era de Nacón, a la era de Nachor, dice que el arca, la carreta cayó en un bache. Y la palabra para Nacor o Nachón, hermanos, significa un bache, significa un lugar preparado, ¿sí? La palabra para Nacón significa un lugar preparado. Gloria al nombre de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios, hermano? Lo que Dios hizo, le dijo a David, sé lo que estás haciendo, pero lo que estás haciendo, David, lo estás haciendo mal, porque no es la manera en que yo quiero que se hagan las cosas y te detengo. ¿Y qué que traigas 30,000? ¿Y qué que traigas un super sonido? ¿Y qué que traigas al mejor predicador? ¿Y qué que traigas un carro nuevo para ofrecer a Dios? No estás haciendo de la manera en que es lo correcto, y por eso Dios preparó en Nacón un lugar. Y por eso Dios puso un bache para detener a David, al ungido de Dios, al rey. Le dijo, así no, David. Y entonces Dios puso un nachón, puso un lugar preparado. Y entonces Dios a veces, hermano, cuando estamos haciendo de manera incorrecta las cosas, y tal vez sí expresamos, pero sí hice un programa, pero sí hice esto, sí hice aquello, ¿y por qué no funciona? Porque tal vez Dios dice, no lo estás haciendo de la manera correcta, y Dios nos detiene, amén. Nos detiene Dios. Hace un bache, hace un lugar preparado. El COVID empezó en enero, febrero, y la humanidad y usted y yo caímos en un bache. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hasta hoy decimos, no va a haber Navidad. Hay gente que dice, porque ya se puso semáforo rojo, semáforo en Estado de México y en la ciudad. Cuando Navidad no es una fiesta, no es que tú estés reunido, la Navidad es que Cristo haya nacido en tu corazón, bendito su nombre. Pero hay quienes están tristes porque no van a tener mucha familia o tal, o sea, porque o no hay regalos o no vamos a ir a los centros comerciales a comprar. Caímos. Hay momentos en que Dios prepara baches de enfermedad. Aleluya. Gracias, Jesús. Tiene un lugar preparado para tratar con nosotros, bendito sea su nombre. Tiene un lugar preparado que nos lleva a veces a no tener en lo económico, a no tener en amor, en cariño. Y Dios es quien prepara esos baches para detenernos, bendito sea su nombre, amén. Gracias por los momentos en que Dios nos detiene cuando estamos haciendo las cosas de manera incorrecta. Y cuando es su cabeza y soberanía, podemos entender que es Dios. Podemos entender que es Dios. ¿Y qué cree? Le mata a un hombre ahí por lo que estaba haciendo. Si él hubiera consultado a Dios, no le hubiera Dios matado a un hombre a David. ¿Qué dice la Biblia? Y David se entristeció. Por su culpa, un hombre había muerto. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en el hebreo? Que David se enojó. ¿Sabe por qué? Porque había gastado obviamente una lana por invitar a los 30,000. Tenía su fiesta y decía, ¡wow! Vengo bien. La Biblia dice que David se enojó porque Dios lo detuvo. Y entonces sí dice, pero sabemos que es un hombre conforme al corazón de Dios. Dijo, ¿cómo debo de hacerle para traer el arca de Dios? ¿Cómo debo de hacerle? Y entonces dice que la lleva a casa de Obed-edom. Y Obed-edom, ¿qué debió de haber hecho Obed-edom? Hijos, llegó el arca de Dios. Llegó su presencia, está aquí. Seamos reverentes, adorémosle, busquémosle, exaltemos su nombre. Y entonces en 3 meses, porque hubo un hombre llamado Obed-edom, dice, su casa fue bendecida, porque venía y hacía, sabiendo que lo que estaba ahí era lo más grande, lo más tremendo, lo más hermoso. Y honraba a Dios, bendecía a Dios, glorificaba a Dios. Y entonces Dios nos bendecía. ¿Por qué nos bendice Dios? Porque le honramos, le buscamos, nos bendice Dios por eso, porque tenemos que estar en su casa, porque tenemos que orar, tenemos que cantar, estar en las prédicas, bendito a su nombre, para que Dios nos bendiga, gloria a su nombre. Amén. Pero usted y yo, a veces alguien no viene, y ay Dios bendíceme.
en la casa de Abinadab 20 años y nunca lo bendijo. Porque ¿sabe qué? También importa nuestra actitud donde estamos aquí. Porque podemos estar como Abinadab, ya vine. Pero podemos estar como Obed-Edom diciendo, estoy en la casa de Dios y quiero que pasen cosas sobrenaturales en mi vida. Quiero sentir su gozo, su amor, su presencia. Santo su nombre. O estar como Abinadab, ya vine, vámonos. Otro domingo y vámonos. Pero cada domingo es especial, cada día es especial, cada momento es diferente, cada momento es único, santo su nombre. Y podemos, con 3 meses, dice, y David lo vio y dijo, no, volvamos a traerla. Termino con esto, vean como lo que dice la escritura, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12 y 13, y terminamos, dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom, y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue, estoy en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 12, ¿sí? Entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David con alegría. 13. Y como los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero grueso. La primera vez que trajo David el arca, que venían Usa y Ayo de la casa de Abinadab, faltó también un elemento más. ¿Qué faltó, hermanos? Sacrificio. No hubo sacrificio. Traigamos el arca. El sacerdote entraba con sangre. Y esa sangre representa el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso dice Jesús, nadie puede ir al Padre si no es a través del sacrificio de Jesús. Aleluya. Para nosotros poder entrar en su gloria, en su presencia, lo que nosotros necesitamos es tener un sacrificio. Y en el Antiguo Testamento lo que había era sacrificio. Vea la entrevista que tuvo mi esposa el día de ayer con la pastora Esperanza. Y ella habló sobre Romanos 12. Romanos 12:1 dice así, allá en vosotros, así, no os conforméis a este siglo, sino renovados. No, y os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable, perfecto, para Dios, que es vuestro racional culto. Amén. A lo mejor parafraseé algunas cosas al final, pero para que el arca de Dios, su presencia esté con nosotros, ¿qué necesitamos? Que usted y yo seamos, ¿qué? Un sacrificio. Y ya no pide Dios animales, lo que pide Dios es su vida, es su cuerpo, es su ser. Y vuelvo a eso, el hecho de que usted esté aquí. Y es cierto, es que hoy nos vienen a visitar gente, hoy vienen amigos, hoy los que trabajan entre semana, está nuestra familia o va a venir, vienen de Estados Unidos. Pero ¿qué cree? Cuando usted y yo podemos decir, soy un sacrificio delante de Dios, porque el venir aquí, voy a venir por su arca, voy a venir por su soberanía para la semana y me bendiga Dios. Entonces le digo, espérame 2 horas, en 2 horas y media regreso, te dejo desayunado, te dejo comido, ahí está el refri, cómete lo que quieras. Ese es un sacrificio que puede hacer usted. Y usted se viene a la casa de Dios, bendito sea su nombre, amén. Y está haciendo un sacrificio. Y Dios dice, quiero un sacrificio. El que usted dé su ofrenda es un sacrificio, que traiga su 10ª parte. Exactamente, ha entendido que la cabeza y soberanía es Dios y haga un sacrificio, amén. Porque sin sacrificio no va a estar el arca de Dios. Usted tiene que llegar a orar, a alabar, a bendecir. Yo nada más quiero la palabra, ese es padre, pero necesitamos trabajar, bendito su nombre, para tener la cabeza y soberanía de Dios, santo es su nombre. Y entonces hubo el sacrificio, que la primera vez no hubo. ¿En qué otra cosa se equivocó David? Fue y estudió. ¿Cómo debía de haber sido trasladada el arca? ¿Por los hombros de quién era trasladado el arca? El arca era trasladado por los levitas, hermano.
era por los levitas que el arca debía de ser trasladada. ¿Estudió? Porque ahora sí les digo, ya entendí que es por los levitas. Y obviamente también los levitas no le dijeron, es que tú te equivocaste. Así no era rey David. Era de esta manera, era por nosotros que tenía que ser cargada. Ahí iban, hermano. Ahí iban. Y este libro, hermanos, porque aquí dice que llevaban el arca, este libro dice que a esos hombres, porque recuerda ya pasaron 3 meses, que iban a cargar el arca, porque la Biblia dice que debían de santificarse, debían de limpiarse, porque iban a llevar la soberanía de Dios. Y dice el libro que David los llevó a una tumba. ¿A qué tumba cree que los llevó? A la de Usa, a la de Usa. Y ese libro dice, ¿y sabe qué les dijo David? ¿Saben? El último hombre que quiso tocar el arca está aquí. Y ustedes van a llevar el arca. Se tienen que santificar. ¿Cómo creen que han de haber estado esos sacerdotes? Porque aquí dice, ¿verdad? Se debieron de haber limpiado. Hermano, Dios nos ayude. Porque aquí de alguna manera venimos, predicamos y debemos de estar santificados, limpios. Estamos en su gracia. Hermanos, nadie podía entrar al tabernáculo. Nadie. El pueblo común no. Pero hoy Jesucristo abrió ese acceso. Gracias a Dios por su gracia. Pero no sé, usted analice si en el Antiguo Testamento, porque usted no esté limpio, estaba limpio, haya ido a la iglesia, Dios lo hubiera matado, hermanos. Amén. Los sacerdotes tenían que ir limpios, porque iban a llevar el arca de Dios. Y los llevó, ¿verdad? En el libro dice, a la tumba de Usa. Y aquí está el último. Ustedes dicen, hombre, esos sacerdotes debieron de haber ido bien con Dios. Así es como debe de ser nuestra vida. Y dice el versículo del 6:13. Y como los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, ¿qué dice? Sacrificaban un buey y un carnero grueso. Y la Biblia dice en Crónicas, hermano, que hacían un sacrificio del buey adelante y hacían el sacrificio del cordero atrás. Y nos dice que de esta casa de Abinadab hacia Jerusalén son como 20 kilómetros. ¿Cuántos sacrificios se hicieron? Daban 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrificaban un buey aquí y sacrificaban un buey atrás. Un buey adelante y un cordero atrás. Y volvían a dar otros 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y un buey lo sacrificaban y un buey venía y un cordero venía atrás. Bendito su nombre. Representándonos en un lado lo que hace la sangre de Jesucristo para santificar nuestras vidas, lo que hace la sangre de Jesucristo para acercarnos al Padre. Y el otro lado, hermano, 6 cada paso. El séptimo sacrificado. Sí, hermano, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bendito su nombre. ¿Por qué 6 pasos? ¿Por qué? Porque Dios lo que ponía enfrente de esa sangre que corría era por lo que iban a caminar hacia adelante. Y el sacrificio de atrás era la sangre por lo que habían recorrido de camino. Lo que nos lleva, hermanos, es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo hacia atrás, lo que hayamos hecho, nuestra infancia, nuestro pasado, si esta semana pecó, si usted viene y hace un sacrificio y le dice a Dios, perdóname, ¿qué cree? Hay una sangre para el pasado, hay una sangre de perdón para todo aquello que hizo atrás, donde también no conocía a Dios, se equivocó y no sabíamos ignorantemente. Y Dios, hay una sangre diciéndonos, no sé qué pasó en tu vida ayer, no sé qué sucedió allá atrás, pero hay una sangre en provisión que perdona tu vida. Bendito sea su nombre.
Pero también dice, hay una sangre presente, que es omnipresente, que ya fue inmolado en la cruz del Calvario, está a la diestra de Dios Padre, y entonces hay una sangre para el futuro. Que si tú caminas en fe en la sangre de Jesús, caminando siempre, lo que Él venga 2021, no sé, hay una sangre donde Dios ya está ahí, en medio de lo que pueda pasarnos, sucedernos, Dios dice, Dios me va a perdonar, Dios está ahí, santo su nombre. Y entonces Dios dice, camina 6 pasos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ya caminaste 6 pasos, hubo provisión de sangre atrás. ¿Qué crees? El 7º paso era el día domingo, bendito su nombre, y ahí se hacía el sacrificio. Por eso usted y yo estamos aquí, santo su nombre, dándole gracias a Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Hay sangre para la semana que viene, hay provisión para lo que viene adelante, en tu vida, en tu negocio, en tu trabajo, en tu salud, en tus hijos, en tu casa, para el 2021, santo su nombre. Y Dios dice, hay bendición, pero tú tienes que venir el día 7º, el día de reposo, el día domingo, a traer tu sacrificio delante de Dios. Y si en la semana te equivocaste, fallaste, hay una provisión de sangre para perdonarte, porque sí, nos equivocamos, dijimos muchas cosas, hicimos muchas cosas, pero hay provisión. Y si tú y yo venimos, Dios nos dice, no temas el futuro, yo voy a estar ahí, Dios ya está ahí, no temas lo que viene adelante, porque hay sangre que vas a caminar en una seguridad, bendito sea su nombre. Y sabe, la Biblia dice que cuando había un sacrificio y había sangre, ¿sabe qué caía también ahí? Para vacía, caía fuego, santo es su nombre, santo es el nombre de Dios, caía fuego, bendito su nombre. Y Dios quiere que salgamos aquí con fuego, gloria a Dios. Pero lo que hace Dios es exactamente que nos presentemos como un sacrificio vivo, porque esto es sobrenatural. Y no seamos como Usa Binadab, sino al contrario, hoy le digamos a Dios, Señor, yo quiero tu cabeza, tu soberanía, límpiame. La sangre de Jesucristo lo que hace es limpiarnos. Y entonces, si llevamos el arca y su soberanía, ¿qué cree que va a pasar en nuestras vidas, hermano? Va a haber bendición como en la casa de Obed-Edom. Y Obed-Edom no necesitó 20 años. Yo creo que al primer día en que él dijo, está la presencia, está la casa de Dios, hagamos sacrificios, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces Dios bendijo la casa de Obed-Edom, sus hijos, sus posesiones, todo lo que tenía, gloria a su nombre. Podemos en esta mañana presentarnos por un momento en sacrificio vivo, doblando nuestras rodillas y diciéndole a Dios, Señor, te doy gracias, Señor, gracias, alabo tu nombre, bendigo tu nombre, quiero tu cabeza, quiero tu soberanía. Señor, tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú has sido grande con nosotros en nuestra vida. Señor, gracias por tu verdad. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por estos momentos de estar aquí en tu casa. Señor, gracias por esto que nos permites tener. David quería trasladar el arca, Señor. David quería llevar la presencia de Dios. Quería hacerlo como del mundo. Quería hacerlo como los filisteos. Quería hacerlo de una manera. No ofreció sacrificios. No hizo lo que tenía que hacer. Consultó al pueblo en lugar de a Dios. Hoy en esta mañana consulta a Dios. Dile, Dios, hay una semana tal vez difícil, no sabemos, en nuestra casa, con nuestros hijos, nuestra familia, nuestro negocio, nuestro hogar. No sabemos, Dios, no oigamos las voces que no sean de acuerdo a Dios. Padre, queremos oír tu voz, ¿qué quieres? Porque vamos, Señor, llevando nuestras vidas. Y a veces la carreta de nuestras vidas se sacude. Y a veces viene una enfermedad, viene algún accidente. O ayer en mi pasado, Señor, hubo cosas. Permitiste un bache en mi infancia, un bache, Señor, cuando iba estudiando, un bache, Señor, en mi trabajo, con mi familia, con mi matrimonio, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, Señor, hay baches que traes a veces para detenernos.
Ayúdanos a hacer las cosas siempre de manera correcta, Señor Jesús. Gracias por los baches, por los lugares preparados que tienes para nosotros. Gracias, 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 Señor. Sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigues haciendo tú las cosas, Dios. Gracias, gracias. Señor, que no nos acostumbremos a tu presencia. Venir a orar, venir a alabar, venir a congregarnos, oír tu palabra. Es algo sobrenatural, Sharabasía. Si llevamos el arca, lo que necesitamos es limpieza. Un hombre no tenía la limpieza, los sacrificios. Estaba acostumbrado a que era un mueble más. Y la gloria de Dios, en vez de bendecirlo, lo mató. No queremos morir, Señor. No queremos que en medio de hacer las cosas espirituales, porque podemos tener el mejor programa, las mejores cosas, pero si no eres tú, Señor, definitivamente no estará tu gloria y tu presencia, y puede matarnos porque hay enojos en convivios, porque hay enojos por las cosas que hacemos cuando no te consultamos. Ayúdanos, Señor, como esos sacerdotes la segunda vez que llevaron el arca. Se debieron de haber santificado, debieron de haber hecho sacrificios. Y la casa de Obed-Edom, porque tenía el caminar con Dios, fue bendecida. Hoy estamos aquí siendo limpiados de aquellas cosas que hicimos mal. Los milagros vienen, los milagros pueden suceder cuando tú y yo sabemos que nos podemos humillar. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, perdonaré sus pecados. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Él nos oirá, Él nos bendecirá. Padre, en esta hora vamos a salir de tu casa, no de tu presencia. Ruego, Señor Jesucristo, que tú seas con esta soberanía sobre nosotros, con tu gloria y tu presencia. Y que seas bendiciendo sus casas, sus hogares, sus vidas. Que seas bendiciendo su salida y su entrada. Que seas bendiciendo, Señor, sus bolsillos. Que seas bendiciendo, Señor, su salud. Que seas bendiciendo sus casas. Dios, no porque seamos buenos ni nada, sino porque llevamos tu soberanía. No tememos el mañana, no tememos el 2021, porque hay provisión de sangre para nosotros. Y el ayer, Señor, no nos pesa porque ha sido perdonado. Que tu fuego que caiga sobre nuestras vidas también, Sharabasía. Nos salgamos de aquí encendidos, prendidos, deseando caminar 6 pasos, caminar una semana, para el día domingo volver a regresar a tu casa. Te damos gracias en esta hora, Señor Jesucristo, y nos despedimos, Señor, con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce a ti su rostro, ponga en ti paz. El Señor nuestro Dios sea bendiciendo tu vida. El Señor sea bendiciendo sus corazones. Gracias, gracias Jesús. Gracias por esta hora. Te damos la gloria y la honra. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén.